grandes ideas de la filosofía. Ética. Las teorías del mandato divino pueden ir desde las denominadas débiles, en las que, por ejemplo, el mandato de Dios se aplica solo en el contexto de una comunidad religiosa, a las teorías fuertes, en las que el comportamiento humano es bueno si, solo si, Dios así lo quiere. En su diálogo Eutifrón, Platón abordó la cuestión de si Dios quiere el bien porque es bueno, o si éste es bueno porque Dios lo quiere. Platón no apela a que las leyes sean un mandato divino, sino que, por el contrario, apela al bien. Él sostiene que todas las personas buscan el bien en todo lo que hacen, lo cual no quiere decir que busquen ser moralmente buenos, sino algo mucho más plausible, que en todo lo que hagan buscarán el bien para sí mismos. Tal vez no sea el bien moral, tal vez sea placer o algo diferente, pero siempre se busca lo que uno cree que es bueno. Entonces se concentra en el bien más que en los mandatos divinos. Por supuesto que en la tradición judeo-cristiana, con los 10 mandamientos y otros anteriores que le fueron dados a Noé, los mandatos de Dios fueron mucho más importantes. En el siglo XIX, una serie de filósofos británicos desarrolló teorías éticas autónomas que juzgaban la moralidad de las acciones basadas en las consecuencias de dichas acciones más que en las intenciones o el temperamento del que las realizaba. Este nuevo enfoque de la ética normativa se denominó consecuencialismo. La forma más conocida de consecuencialismo fue el utilitarismo. Una forma muy conocida de consecuencialismo es el utilitarismo. Es una teoría especial sobre los valores ligada a la estructura consecuencialista. El acto correcto es el que produce las mejores consecuencias, donde lo mejor se juzga en términos de lo que produce felicidad y quita el dolor. A veces se lo conoce como bienestarismo. Aunque las raíces del pensamiento utilitarista puedan remontarse a Platón, el filósofo británico Jeremy Bentham es el fundador de este movimiento. Bentham, quien planteaba reformas legales y sociales de manera apasionada, declaró que un acto es moral si producía la mayor felicidad para el mayor número de personas. Para Bentham, la felicidad equivalía al placer, y como consecuencia de ello, propuso un cálculo de la felicidad que medía la felicidad de los individuos y las comunidades, y por extensión, si una acción era buena o mala. La naturaleza puso a la humanidad bajo el dominio de 2 soberanos, el dolor y el placer. Ellos son los que deben indicarnos lo que deberíamos hacer, como así también decidir qué es lo que haremos. John Stuart Mill, un defensor de la propuesta de Bentham, creía que, aunque no lo supiéramos, todos éramos utilitaristas en nuestros corazones. Mill defendía esta postura contra la crítica que se hacía a los utilitaristas por ser buscadores de placer, afirmando que, de hecho, la norma del utilitarismo no es buscar la mayor felicidad individual, sino más bien la mayor felicidad posible en forma conjunta. De acuerdo con el utilitarismo,
En caso de ser necesario, una persona debe actuar en contra de sus propios intereses a favor de la mayor felicidad para el mayor número de personas. A diferencia de Bentham, Mill distinguía entre los placeres, no solo por sus grados de intensidad, sino también por su calidad. El placer de un animal no tiene el mismo valor que el placer de un ser humano. Y los individuos deben tener en cuenta la calidad de los placeres que buscan al tomar decisiones morales. Es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho. Mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto o el cerdo opinan de manera diferente, es porque solo pueden ver su lado de las cosas. En los últimos 2 siglos hubo muchas propuestas diferentes de utilitarismo. Mill pasó del utilitarismo del acto al utilitarismo de la norma y propuso que el principio utilitarista debe ser utilizado principalmente para determinar el valor de normas como no matar, no mentir o no robar. Los actos deben juzgarse por su conformidad con dichas normas generales. Asimismo, Mill creía que cada individuo tiene soberanía sobre su propio cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, el único comportamiento que puede someterse a un juicio moral es aquel que afecta a otras personas. En esta idea está implícito un fuerte reclamo para ampliar el alcance de la vida privada de un individuo, un importante avance de la ética moderna. La principal crítica que recibió Mill proviene de George Edward Moore, quien planteó que la utilidad es una propiedad de las cosas buenas, pero no es un sinónimo de lo bueno. Según Moore, ni el placer, ni la felicidad, ni la utilidad pueden definir la moralidad de nuestros actos. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. En el siglo XVIII, el filósofo prusiano Immanuel Kant plantea un modelo deontológico de ética que aspira a enfocar la moralidad como el cumplimiento del deber. Kant es uno de los más grandes representantes de la deontología en muchos aspectos. Él plantea que el bien o mal que pueda atribuirse a un acto no depende en absoluto de las consecuencias del mismo. Y decía, por ejemplo, que se haga justicia aunque los cielos se abran. Las consecuencias no importan en absoluto, lo que importa es actuar bien, actuar con buena voluntad y cumplir con nuestro deber. Kant propuso una ley ética que guíe racionalmente nuestra acción y la llamó imperativo categórico. Para Kant, la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de todos los deberes que de ellas provengan. Es la garantía de la dignidad del hombre, su igualdad ante la ley. Obra de tal modo que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Kant menciona el ejemplo del comerciante que le da el cambio correcto a un niño, que como tal es incapaz de distinguir si es o no el cambio adecuado, porque vive en un pueblo pequeño y sabe que el niño volverá a su casa con el pan y el dinero y su madre le preguntará, ¿dónde está el cambio que falta? Y el niño responderá, esto es todo lo que tengo. Entonces, la madre golpeará al niño y le dirá, seguramente lo has gastado en goma de mascar o algo así. Sin embargo, todos sabemos que tarde o temprano se sabrá que este no era el único niño que supuestamente había comprado goma de mascar. Habrá un grupo de niños que también gastaron su dinero en goma de mascar, y luego las madres atarán cabos y pensarán, oh Dios mío, le pegué a mi hijo, estaba equivocada, no debía haberlo hecho, realmente no le habían dado el cambio correcto. El comerciante tiene la culpa, y desde ya echarán al comerciante del pueblo o lo castigarán como quieran,
o simplemente dejarán de comprarle. Kant dice, el comerciante puede elegir dar o no el cambio correcto al niño, que como tal es incapaz de distinguir si es el cambio adecuado por diferentes razones, por prudencia, por interés personal, porque es un buen negocio hacerlo, porque la madre volverá a la tienda cuando el comerciante parezca honesto. Pero si esa es la única razón por la cual el comerciante da el cambio correcto, dice Kant, entonces no tiene ningún mérito moral. El comerciante merece el elogio moral cuando da el cambio correcto, no porque sea un buen negocio hacerlo, sino porque es lo que se debe hacer. Para Kant, la ética era la razón práctica. Era la misma razón que estaba involucrada en nuestras investigaciones teóricas, es decir, en matemática, en lógica, en la ciencia. Pero era práctica porque estaba relacionada con las decisiones que tomemos con respecto a nuestro comportamiento en función de cómo deberíamos comportarnos. El modelo kantiano fue enfrentado en primer término por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien planteó que la ética kantiana era demasiado abstracta e individualista, y que la esfera de lo ético está incluida en la de lo social, y ambas en la del Estado. Luego, en el siglo XIX, el filósofo alemán Karl Marx planteó que lo que generalmente se defiende como la moral no es más que una construcción ideológica, cuya finalidad consiste en facilitar y justificar la opresión de los ricos a los pobres. En toda sociedad hay una ideología dominante, y por lo tanto, la moral vigente es la de la clase que detenta el poder. Otro filósofo alemán de fines del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, opinó lo contrario. Nietzsche sostuvo que la moral ha sido hasta ahora una astucia de los débiles para defenderse de los poderosos.